En el día de hoy, si le pusiese un título al mensaje, sería Genuinamente Transformados. Genuinamente transformados. Amén. Y que se encuentra la lectura que tuvimos en Mateos 8:28. Y ahora estamos en Lucas 8:26. Amén. Repito el versículo 26. Y navegaron hacia la región de los Gerasenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y al llegar a tierra salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios. Y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido ni vivía en casa, sino entre sepulcros. Al ver a Jesús cayó ante él, dando alaridos, y con gran voz dijo: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pues mandaba al espíritu inmundo salir del hombre, porque durante mucho tiempo se había apoderado de él, y aunque atado con cadenas y grillos para ser custodiado, rompía las cadenas y era impelido por el demonio a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque habían entrado muchos demonios en él. Y le rogaba que no les mandara ir al abismo. Y había allí una piara de muchos cerdos paciendo en el monte. Y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Y él los dejó. Como están pidiendo, suelto en banda, lo dejó. Saliendo entonces del hombre, los demonios entraron en los cerdos. Y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que apacentaban ahí sí está. Estamos en el 34, versículo 34. Al ver lo sucedido, los que los apacentaban huyeron y los refirieron en la ciudad y por las alquerías. Salieron entonces a ver lo sucedido y fueron a donde Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en sus cabales, y tuvieron temor. Y los que lo vieron les contaron cómo el endemoniado había sido sanado. Pero toda la multitud de alrededor de los Gerasenos le rogó que se alejara de ellos, porque estaban sobrecogidos de un gran temor. Y entrando en una barca, regresó. Pero cuando él está regresando, pasa algo. Y el varón de quien habían salido los demonios le rogaba estar con él. Pero le respondió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas te ha hecho Dios. Y él fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas le había hecho Jesús. Amén. O sea, es un milagro. Vemos que la hija de Jairo, hay un chorro de milagro en ese versículo, la tempestad, pero es un milagro tan poderoso porque envuelve muchas cosas, demasiadas. Y cuando le decía de las diferencias que hay, es bueno, porque a veces te pueden decir, es bueno saber qué está pasando, por qué pasa eso, por qué en un texto te dicen un nombre, en otro. Bueno, para ponerlo simple, Gadara es como decir, ¿cómo se llama de este lado de la orilla del río? Abajo. Ah, bueno. ¿Cuál barrio? Lengua azul y el dique. El dique, pero yo puedo vivir en el dique y decir que estoy en Santo Domingo Este. Claro. Y es cierto. Bueno, eso pasó lo mismo. Gadara era la gran ciudad. Cuando tú te referías a Gadara, tú estabas diciendo ese lugar, Santo Domingo Este. Pero realmente tú vives en el dique. Pero es parte de. Pero para una persona que no tiene mucho conocimiento, quizás mucha información, yo vivo en el Capotillo, yo vivo en Santo Domingo. No sea uno más específico. En el distrito, digo. Yo vivo en el distrito, aunque vive en Capotillo, en cualquier lugar, aunque vivo en cualquier barrio, yo digo que estoy en Santo Domingo, y es cierto. Entonces, ya eso está más claro. ¿Por qué? Porque en esa otra región es el único lugar, el que dice Lucas,
que hay un despeñadero, el único. O sea, hay una parte que es un acantilado, roca, 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 mar, te fuiste. Es el único lugar. Por eso los que han estudiado la parte geográfica saben que Mateo se está refiriendo a la gran urbe, a la que él conoce, a la capital, porque para colmo era la capital. Gadara era como la capital de esos 10 municipios. Entonces, ahí no hay tema. Es que Lucas es más específico y se identificó que el único lugar que tiene el despeñadero, el único, que arriba, era ahí, solamente. En los otros, al contrario, Gadara estaba como a 10 kilómetros para adentro. No había animal cerca, 10 kilómetros. Entonces, es bueno saber eso porque no es que hay error, es que hay información y la gente para tergiversar te dice una cosa y otra. No. Estamos claros, no hay error en esas dos narrativas. Amén. Entonces, ¿a dónde llega Jesús? Bueno, Jesús llega a la Decápolis, se llama. Cuando él cruza de Galilea a Capernaum, cruza es una ciudad que consta en ese momento de 10 ciudades. Deca 10, Polis ciudad, 10 ciudades. Totalmente diferente a donde él viene, porque eran de conducta griega, greco-romana, totalmente. Aunque estaban en Palestina, ellos hasta tenían un sistema de impuestos muy diferente a todo. Tenían teatro, tenían sus dioses. Por eso ustedes ven que tienen cerdos. Era normal para ellos, pero es una abominación del otro lado del río. Pero allá hasta se lo comían, normal. Normal, para ellos no había tema con eso. Entonces, ¿qué hace Jesús cruzando? Bueno, dos cosas. Él cruza una frontera natural, pero él cruza una frontera espiritual. Porque él pasa de la gente que observa la ley, cuando cruza a ese otro lugar, eran totalmente paganos, eran totalmente contrarios a Dios, ahí no había nada. Tenemos que entender el contexto de donde él está llegando. Ahí no había nada concerniente, era una minoría que ni se menciona. Eran dos polos opuestos. Por eso cuando él llega a llevar ese mensaje, él está cruzando, rompiendo una frontera natural, pero una frontera espiritual. Amén. Totalmente pagano y salvaje, la de la otra orilla, como lo dicen algunos teólogos y algunos estudiosos. Era una zona, una cultura totalmente helenista, griego, totalmente diferente. Tú tenías todos los dioses, tenías todas las estatuas, todos los teatros, los baños esos romanos, toda esa cosa que era considerado impuro ante los ojos de un judío. Eso era impuro totalmente. Y peor aún, cuando tú llegas a un lado que eran rocas que se utilizaban para los sepulcros. Lo peor y extremo de lo pagano eran los sepulcros para los judíos. O sea, ese lugar desolado no era bien visto, era lo más apartado, lo más pagano en extremo. Y ahí es que él llega. Entonces, también un dato importante es la presencia de esos cerdos. Eso en el otro lado ni mencionarlo. Porque ustedes ven que el mismo Pedro está claro que eso, porque ¿cómo así? Si tú eres judío, tú no te puedes ligar con un animal inmundo. Pero ahí estaban pastoreando, estamos hablando que el hato era de 2,000 cerdos. Que si usted calcula, eso era un dineral. Eso era un dineral. Entonces, entrar a esa Decápolis era estar en un lugar totalmente impuro. O sea, Jesús pisó tierra que era totalmente impura para toda la ley de Moisés y para todo el judío, para todo. Eso era impuro al extremo. Entonces, ya tenemos claro que el lugar donde cayeron es el que narra Lucas y el que narra Mateo. Muy diferente de lo que narra, Marcos en el capítulo 5. Entonces, hay otro punto que tenemos que tomar en cuenta, es legión. ¿Qué entienden por legión? Se habla que legión significa un ejército de 6,000 hombres. O sea, ese hombre no estaba loco. Ese señor estaba descuartizado por dentro en 6,000 pedazos. Imagina, dos gente va a ponerse de acuerdo en lo mismo, 6,000 cosas adentro.
Lo que pasa es que era un sistema como militar. El hablar de legión, tú estás hablando de un sistema militar de 6.000 hombres. Hay una cabeza. Exacto. Había un orden. En ellos había un orden que para el hombre era un desorden. Cornelio tenía varias legiones para controlar esa área. Exacto. Entonces, ese señor, lo vemos, no, que estaba loco. Tener, o sea, en lo que en el estado de que él se encontraba, de estar sometido a un sistema militar o de ordenado de demonios, de una cantidad tan exagerada, nos da a entender lo que estaba pasando él. Porque narra la historia en otro libro que él se desfiguraba con una piedra su rostro y su cuerpo. Él se golpeaba. Yo no puedo ni pensar que él tuviese un vestigio de humanidad en un tiempo y ver lo que le estaba pasando. ¿Ustedes se imaginan por qué él estaba ahí? El hombre como tal estaba allí sufriendo, año tras año. Pensar que él lo ponía en grifo y cadena y que él podía romperlo, eso es como algo sobrenatural. Era un esclavo de los demonios. Eso era. Entonces, habría resistencia. Podemos entender la complejidad de lo que estaba pasando esta persona. Quizás mostró resistencia. Cuando él se abalanzó, ¿fue un impulso de él o los demonios? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Porque él está luchando con una entidad que sobrepasa la capacidad humana. Y el pueblo, ¿sabe qué? El pueblo lo veía normal ya. Ustedes no se han dado cuenta que ya para el pueblo era parte del diario vivir que él tuviese ahí. Normal. Pero eso igual aquí, ¿no? Tú ves una persona enferma mental que anda por la calle y la gente se acostumbra. Ya uno se acostumbra y no ve la gravedad, no ve... O sea, ve al hombre, no ve a la legión. Uno ve al hombre, pero no ve lo que está dentro. Entonces uno lucha con lo que ve, con la apariencia, lo que sea, pero lo que está dentro puede ser cosas tan graves como esa. Pero nosotros lo simplificamos. Entonces lo que vemos es el hombre, no vemos la legión que está dentro. Queremos contender con el hombre y no vemos lo que está dentro. Amén. Por eso, si nosotros vemos que él andaba desnudo, no tenía pudor, andaba desnudo, se golpeaba con una piedra, y nos lleva a algo muy importante. Su comportamiento solo atentaba contra algo. Él quería romper y desfigurar la imagen de Dios en él. Los demonios estaban organizados, pero no una imagen física, sino una imagen espiritual. Ellos lucharon para desfigurar la imagen de Dios en ese hombre. Y por años lo estaban haciendo. Por años. ¿Y qué cuando hablo de imagen de Dios? Bueno, era una persona, nosotros somos a imagen de Dios cuando tenemos cierta característica. Racionalidad. Tenemos una capacidad de razonar. El hombre de Gadara, vamos a decir así como dice Mateo, no estaba en sus razones. Moralidad, tenemos conciencia, no la tenía. Voluntad, él no tenía voluntad. Él estaba a merced de esa cantidad de demonios. No tenía capacidad de relacionarse. Estoy hablando de lo que es realmente parte de lo que es la imagen de Dios, de lo que Él nos otorgó a nosotros, que no se lo dio a los animales ni a la planta. Eso nada más nosotros. Y sobre todo, diseñados para hablar con Dios. Ese Señor no tenía nada que uno dijese, wow, mira la imagen de Dios en él. No, o sea, totalmente desfigurado de la imagen de Dios tiene para nosotros. Los demonios lo estaban haciendo lo que sea con él. Y tenemos que tener claro, estamos diseñados para hablar con Dios. Él estaba coartado de eso. Él estaba bloqueado de eso. Y algo importante que
que vemos es la mayordomía. Nosotros tenemos esa imagen de Dios de que nos dio la potestad de estar por encima de las demás criaturas. Por encima, aunque hoy en día parece que no. La imagen está dañada, pero no perdida. El cuadro, aquel ejemplo que yo, está desfigurado, pero se puede restaurar. En la caída empañó todo, pero se puede restaurar. Amén. Entonces, vamos a ver dos versiones de lo que vemos en la narración. Y se lo voy a leer. Estaba, cuando llegó, endemoniado, restaurado por Jesús. Desnudo y herido con piedras, vestido y sano. Aislado en los sepulcros, él lo envió a las casas y a los amigos a que hablara. Atado con cadena e inútil, convertido en misionero, porque se le dio un mandato. Fuera de sí, y al final vemos que está en su juicio cabal, sano. Entonces, no vemos algo en la actualidad que nos están vendiendo la sociedad, lo que está famoso en las redes en estos días. O sea, tú me estás diciendo que tú te enorgulleces de tener otra imagen que no sea la que Dios te dio. O sea, entonces, eso es una guerra directamente, una afrenta a Dios. Que yo soy ahora un animal irracional. Para colmo, como decía la que mandó el estudio, que yo lo busqué. Terian proviene de Terion, que es la palabra que usan para Nabucodonosor cuando está como un animal salvaje. Sin entendimiento, sin raciocinio. O sea, tú me estás diciendo que la sociedad se está enorgulleciendo de que no tiene raciocinio, de que es un animal en espíritu. Entonces, es contrario. Es como tratando de ensuciar la imagen de Dios. Ejemplo claro del diablo manejando la sociedad. Pero lo vemos normal. Y, por ejemplo, hay clubes aquí en el país que se están reuniendo en la zona colonial, en ciertos parques. O sea, tú te enorgulleces de que tu figura está siendo desfigurada. Entonces, es un problema. Me gustó Bukele, que no coge esa. Relajo. No sé, que ha habido ustedes murió por pelo. Sí, como que no es. Hay que ser, para cosas drásticas hay que tener como una mano un poquito drástica. Él ya prohibió eso totalmente. Es una charla de... Exacto. Exacto. Entonces, otro punto, o muchos teólogos dicen que, se lo voy a decir, pero vamos a la parte de la economía versus la humanidad que vemos en este relato. Y muchos teólogos de décadas atrás dicen que quizás es la nota más triste en todo el Evangelio. Cuando el pueblo le dice al Señor Jesús, después de hacer un milagro de esa magnitud, que se largara. Eso es increíble, uno lo ve, pero, o sea, deja mucho que desear como sociedad. Está rarísimo. Está fuerte. Viene y resuelve una cosa, déjame buscar un par de problemas. Sí, lo que pasa es que tocó algo de la sociedad, la economía. Y el hombre, cuando le toca la economía, puede convertirse en muchas cosas. En ellos creo que hay una historia de que ellos adivinaban y le dañó el negocio. A la diosa. Y el caso de Pablo con las etapas de la Afectó a la economía. Entonces, hay una lucha grande en ese relato porque cuando ellos se fueron, que se supone que cuando Jesús llega es en el anochecer, por eso le da tiempo a que vayan esa gente a decirse a todas las ciudades y en la mañana regresa a todo el mundo. O sea, imagínate toda la multitud a decirle a Jesús que se vaya. O sea, eso nos deja entender la gravedad en que estaba no solo el endemoniado, la ciudad. Entonces,
¿Qué valoró el pueblo? Bueno, el pueblo valoró más su estabilidad. El pueblo valoró su estabilidad económica por encima de lo que sea. O sea, tú me estás hablando que ese señor estaba atormentado durante años, le sucede un milagro, pero eso no, de eso ellos no hablaron. Es que tú me tocaste la finanza, viejo. Y eso es lo primero. Entonces, ¿cómo? Sí, pero no haga eso. No, no, no. Yo prefiero vivir con el endemoniado. A mí no me importa la vida del ser humano, pero que yo sea estable. O sea, a costa de lo que sea. No toques eso. ¿Por qué? Porque si ponen una balanza en ese pueblo, el ser humano no tenía una valía para nada. Primero el dinero. Primero mi estabilidad. Es malo. Es bueno. Pero tiene que ponernos a pensar. ¿De qué yo estoy balanceando? O usted no se puede pensar que si él llega y lo reciben, él no hubiese hecho algo más en esa nación. O sea, ellos se cegaron inmediato. Espérate, ¡pam! Y no le dieron cabida a que el maestro entrara y los sanara a todos. No, ellos cerraron la puerta. Espérate. ¿Ustedes no creen que Dios hubiese llegado y hubiese hecho otros milagros como estaba haciendo del otro lado de Galilea? No se le permitió y él normal dio reversa y tomó la barca, dice, y se fue. Y se fue. Yo me río más. Si él encontró 6.000 demonios en el pueblo de la Biblia, ya que lo va a matar. Sí, es que uno lo ve simple, de que el endemoniado gadareno. O sea, tú estás hablando que en ese solo había un ejército y no cualquier ejército. Y se habla, como Mateo dice, que fue uno que habló, pero eran dos. Quizás el otro era de un rango menor. A lo mejor tenía más 500. Qué difícil. Algo que sí debemos de notar es que cuando la legión le dice, déjanos ir. O sea, él restaura al hombre y los demonios dicen, déjanos ir. Es como cuando nosotros, en nuestra torpeza, nos dicen, cuando Dios entrega a tus pasiones, o sea, te suelta en banda. No es que Él te está mandando a pecar, es que te abre como la cerca. ¿Qué tú haces? Porque Dios no viene a destruir. Los cerdos se destruyeron todos. Pero Dios está para restaurar. Los demonios fue que destruyeron a los cerdos. Y ahí hay un paréntesis que nadie ha podido entender. ¿Cómo es que los cerdos, cuando reciben los demonios, se atormentan y arrancan? Eso nadie puede explicarlo y no puede decir que está en la Biblia. Porque tú me estás diciendo como que ¿qué con el alma del animal? ¿Cómo así que chocó con el alma del animal? Y tuvo un problema de conciencia y se fue. Entonces, hay temas complejos allí. Porque los cerdos no aguantaron esa presión. Y arrancaron por ahí y se fueron. Venga para acá. Bueno, entonces, estamos en la parte de lo que significan los cerdos y la economía, una economía pagana. Muchos teólogos, estuve leyendo varios teólogos, ellos no ven como que fue un accidente, sino que fue un juicio. La pérdida de los cerdos. Porque aunque ellos estaban en un territorio gentil, la creencia judía era que era impuro el cerdo. Eso fue después que Dios aclaró toda la cosa. Pero para el pueblo como tal, entonces sucede algo. Este hombre que tiene 6.000 demonios se convierte en lo que podríamos decir el primer misionero a los gentiles. Ustedes van a ver más adelante por qué. Se le da la orden, ¿verdad? Porque si vemos, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas te ha hecho Dios. Y él fue proclamando
por toda la ciudad cuán grandes cosas le había hecho Jesús. ¿Ven la diferencia de cuando Dios hace un milagro? Le dice, guarda silencio y vete en paz. Guarda silencio y vete en paz. Exacto. Pero en muchos casos lo vemos. En el mismo texto atrás, hey, guarda, vete en paz, tranquilo, para no hacer una revuelta política aquí, un tema. A él no, a él le dice lo contrario. Él le dice, ve y cuéntalo, ve a las ciudades, proclama lo que Dios ha hecho y dice que él obedeció. O sea, no era de menos esperarse. Estamos hablando que este Señor estaba sufriendo al extremo que nosotros no nos podemos imaginar. Lo menos que él iba a hacer es anunciar la virtud de aquel que lo salvó. Y cómo lo hizo. Amén. Y eso fue lo que hizo. Y más para adelante lo vamos a ver en el mismo libro de Marcos, lo vamos a ver. Entonces se puede decir que fue el primer evangelista de esa Decápolis. Porque por el libro de Marcos nos da una reseña de esto muy importante. Entonces, la reacción de estas personas, el miedo al cambio. O sea, en esa historia, la gente no tenía ya miedo del endemoniado. Estaba acostumbrado. Preferían verlo allí, que era difícil pasar. Yo daba la vuelta, él está ahí tranquilo. Loco está ahí. Pero cuando ven que tocaron la economía, como dijimos, ahí hay problema. Ahí afectaste mi estabilidad. Entonces, hay que tener mucha cuenta con eso. Porque Dios no está complaciendo a nadie. Y si Él tiene que quitarte cualquier estabilidad, cualquier barrera que esté impidiendo la sanidad de tu alma, lo va a hacer. Porque se perdieron 2,000 cerdos. Y eso fue la chispa que encendió. Que se anunciara el evangelio en 10 naciones, la Decápolis, en 10 naciones. Entre esas naciones, en estas ciudades, está Filadelfia, Damasco, Gadara, que eran ciudades importantes, por ese evento que el Señor permitió de los cerdos. Pero si fuese en otra iglesia, que fuese una iglesia carismática, ¿cuáles son tus cerdos? Diría, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus cerdos? Mata el cerdo que hay. Sí, mata el cerdo que hay en ti. Tú eres el despeñadero. Pero lamentablemente así tenemos nuestras posesiones que nos están impidiendo un crecimiento exponencial en Dios. Y si Dios tiene que romper y destruir lo que sea, lo va a hacer. Lo va a hacer. Así que no te asustes. Si en el plan de Dios tiene que quitarte esa visión que tú tienes, que a veces no es visión, a veces una codicia desmedida. Porque el bienestar es bien, pero vamos a ver cómo estamos regulando eso. Eso es bien, sí. Pero está por encima de como esta ciudad que mejor prefieren que alguien sufra a que toca eso. Eso es difícil de verlo. Yo sé que es complicado el tema, pero eso fue lo que pasó. Es difícil. Y en el texto hay algo que llama mucho la atención, que hay 3 peticiones. La petición de los demonios, la petición del pueblo y la petición del ex endemoniado. Se repite eso. Esa palabra se repite varias veces. Que los 3 escenarios rogaron de manera diferente. No nos lleves al abismo. Permíteme ir aquí. Te rogamos que te vayas. Y el ex endemoniado decía, te ruego que me dejes ir contigo. Hay 3 ruegos en ese texto. Podríamos decir que este señor que hizo algo grande al llevar el mensaje a todas esas ciudades, podríamos decir que es como, y estamos hablando en Mateo recién, Lucas recién, como el anticipo de lo que es la iglesia gentil. Esa Decápolis, esas ciudades que eran totalmente gentiles y que no creían en nada, ahí se originó algo. Porque ahora a veces vemos más para adelante de que, que se convirtieron mucho.
o que pasó tal cosa, pero el Señor está llevando su semilla y no va a retornar vacía. Ese hecho es una 3.000 y después 5.000. No retorna vacía. O sea, ese evento, ¿ustedes creen que fue casualidad que él cruzó? Y que déjame ver qué es lo que hay para aquel lado. O sea, él nada más tocó una vida. ¿Y ustedes creen que fue por casualidad? Déjame rodar para allá, quizá aparezca alguno. O sea, esos son los planes de Dios. Lo que aparezca. No, eso fue una misión de Dios allá. Y lo hizo. O sea, ese plan de Dios cruzar y muy bien regresar, porque meses después Él vuelve. Entonces vemos ahora un hombre que era atado con cadena, que está atado a las cuerdas del amor de Dios. Por eso es que Él desesperadamente quiere irse con Él. Porque al Él ver este milagro, lo que más queda es, porque que ya él era desechado por su amigo, por su familia, él no tenía nada. Entonces él está amarrado por las cuerdas del amor de Dios en su vida. Eso es un contraste de las dos posiciones. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, triunfó, aunque el pueblo sacó a Jesús, vemos que triunfó la misericordia sobre el caos. Eso fue un triunfo. Aunque el pueblo vio que lo sacó, el Señor triunfó. Triunfó grandemente. Y hizo uno de los milagros con más repercusiones en el Evangelio. No, o sea, tengamos cuenta. Porque a veces, como dice Freddy, no, que a veces nos como insensibilizamos cuando vemos personas, ya sea loco, ya sea pidiendo. O sea, tengamos un poquito de temor y temblor porque no sabemos qué lo está oprimiendo. No sigamos nada más mirando el hombre que está tirado ahí tirando piedra o que está enojado todo el tiempo. No miremos eso. No miremos la fachada, sino lo que hay dentro. Que hay gente que están sufriendo. Pero nosotros que nos hemos insensibilizado, ni una oración podemos hacer por una persona que veamos así. O sea, pasó, y realmente pasó porque no me recuerdo de él. Está tirando piedra, está desnudo en la calle. O sea, ¿tú crees que tu Dios es suficiente para que tú clames a Él y le dé entendimiento? Y le dé cabalidad. ¿Tú crees que Dios es posible que lo haga? Entonces, eso es una práctica que podemos hacer. Pues nosotros tenemos que ser diferentes y tratar de sanar esta tierra o donde Dios nos ha llevado. Fíjense que a él ha enviado a su casa y a su amigo. Ahí es que lo andan. Entonces, no seamos indiferentes ante las necesidades. Y hay un elemento también más poderoso que es el agradecimiento. Claro. Tú dijiste ahorita, él quería irse con él, pero era por agradecer. Mas, sin embargo, ¿qué sucedió con los 10 leprosos? Que uno solo dio gracias. Un solo. Un solo dio gracias. Entonces, ya para concluir, ya debemos de llevarnos que yo pongo por encima como este pueblo que puso su estabilidad por encima de la sanidad de Cristo. Hay algo que me cohíbe, hay algo que me hace rechazar a Jesús porque, wow, que si hago eso, me va a ir mal. O sea, es el pensamiento, que si obedezco a Dios, me va a ir mal. No debería hacer lo contrario. Que Dios te visite, sane de entrada, un milagro increíble, pero solo de entrada. El prefacio fue ese. Yo me imagino la ciudad entera si se hubiese postrado ante Dios. O sea, entrando hago eso y tú me rechazas, pero ¿y si hubiese sido lo contrario? Entonces, dejemos de escuchar al hombre y vemos lo que está detrás. Que nuestra lucha no es contra hombre, ni carne, ni sangre, ni nada de eso. No es nada de eso. Dejemos eso y seamos misioneros
en nuestra Decápolis. Eso tiene que primar. Es un ejercicio que pocos hacemos. Pero en nuestro andar, nosotros debemos estar repitiendo lo que Dios hizo en nuestra vida. Porque es que tú no estás orgulloso de lo que Dios hizo en nosotros, de cómo nos salvó, de cómo nos sanó. Porque yo podría estar, si Él no me atrae, como los demás. Entonces, yo tengo que entonces ser agradecido y tomar el ejemplo de ese hombre que quiso así, de meterse en la barca con él y regresar con él y soltar todo. Porque él estaba soltando todo. Entonces, debemos ya ser misioneros en nuestras casas, en nuestros amigos. El mandato que le dio a él. Amén. Por último, si quiero que vayan a Marcos 7. Ahí se conocen ahí. En su versículo 31. Vamos a leer la versión textual. ¿Están ahí? Oye, ¿cómo empieza? Escuchen. Volviendo a salir de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea, a través de las regiones de Decápolis. Estas eran la Decápolis, eran aquellas ciudades que vimos en Mateo 8 y en Lucas también. ¿Estamos claros? Y le traen unos sordos y tartamudos y le ruegan que le imponga la mano. Tomándolos a solas, aparte de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dice, ábrete, como que. Y se le abrieron los oídos y se soltó la atadura de su lengua y hablaba normalmente. Y les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más les ordenaba, ellos mucho más lo proclamaban. Y se maravillaban en gran manera diciendo, todo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Estamos entendiendo la conexión de ese texto con el primero? La ciudad que lo rechazó, que el endemoniado predicó, ahora anhelaba. Y ahora estaban buscando sus milagros y buscándolo a él. Entonces, no fue en vano eso, aunque él se fuera inmediatamente. O sea, Dios cumple su propósito. La palabra no retornó vacía allí. No retornó. Entonces, después que tuve toda esa historia, qué gratificante es ver cómo la iglesia y el Señor obró a través de ese hombre en ese lugar. A través del que tenía los 6,000 demonios. Cómo obró. Y ahora le traían gente. Y para colmo hicieron algo que hizo el inicial. No digan, ellos decían. No diga el milagro, pero ellos lo decían. ¿Se recuerdan que Dios le dijo, sí, dilo? Ellos como que se quedaron con esa. Y proclamaban las maravillas de Dios. Amén. Entonces, es un ejemplo que tenemos que abrazar, apropiarnos. Es un ejemplo que podríamos leerlo y meditarlo y ver todo lo que este hombre pasó, cómo el pueblo respondió, cómo nosotros no debemos responder y las cosas que deberíamos estar haciendo hoy en día para repetir lo que él hizo, de llevar la palabra a tal lugar y la palabra se va a encargar porque se encargó, porque eso fueron muchos meses después. Ese otro viaje de él cruzar fueron meses después, pero ya estaba regado por todos lados. O sea, yo me imagino la labor titánica de ese hombre, donde quiera que iba, como un evangelista real, proclamando el nombre de Dios.
Entonces, que hoy no llevemos eso. Vamos a evaluar las cosas y a poner no como hicieron ellos, que pusieron su estatus primero. No. Vamos a hacer como hizo el ex endemoniado, que quiso seguir a Dios, a Cristo. No pudo seguirlo físicamente, pero espiritualmente lo siguió y llevó el mensaje a todos. Amén. Que en esta mañana nos apropiemos de eso y que sigamos siendo misioneros, que seamos evangelistas, donde vamos, nuestra casa, nuestro amigo. Revisémonos en nuestro interior. Y es que yo no lo estoy haciendo. Es que yo no estoy proclamando, me quedo en la casa, sí lo comparto con 2 gente, pero el que no conoce está sabiendo de las maravillas de Dios en tu vida. No hay nadie a quien decirle la maravilla de Dios, lo que está haciendo en su pueblo. O es que no hace nada en su pueblo. Entonces, si está haciendo algo en el pueblo, proclamémonos, aquellos que no conocen de Dios, con nuestro accionar, con nuestro andar, con nuestra integridad, con decir lo que Dios hizo, con la predicación. Pero es donde quiera que andemos. Y en cualquier momento, porque la palabra de Dios va a seguir trabajando, y si yo ni tú quieres hacerlo, va a traer a alguien que lo haga, y si esos no quieren, va a traer otro que lo haga, pero su palabra va a ser predicada a todos. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra y que imprime en nosotros el deseo de hablar de su grandeza, que imprime en nosotros el anhelo de ver que somos libres, que hemos sido salvados y que eso es digno de gratitud, de dar gracias, Dios. Gracias porque me escogiste, porque yo no merecía y estoy aquí. Y eso yo debo replicarlo, dar gracias a Dios por todo. En el nombre de Jesús yo te pido que tu iglesia se apropie de esto, de proclamar el nombre de Cristo donde quiera que vaya, en lo que haga. Que seamos testimonios vivos de que Dios nos ha salvado y nos ha sanado y nos liberó de los demonios que nos tenían atormentados. Señor, que tu iglesia entienda y sea una luz aquí donde nos ha tocado estar. Que seamos luz donde quiera que vayamos. Señor, mira que nos despedimos de este lugar, nunca de tu presencia. Llévanos con tu cuidado, llévanos con tu protección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia.